Y aparentemente parece que no les importara. Después se quejan y lloran cuando los balances de las empresas le dan mal. La verdad que los únicos balances que van a dar bien van a ser los de hidrocarburos, que le acaban de bajar las retenciones, los de minería y una parte del agro. Está pasando en estos días. Desde que ganaron las elecciones hasta hoy, todos los días nos enteramos de una aberración mayor, casi sin resistencia. Pasa. Y ahora nos enteramos que hay una posición muy activa del gobierno de Estados Unidos trabajando para que esto ocurra. Lo demás estamos mirando o narrándolo. En el marco de una situación, estaba viendo la caída de la producción metalúrgica, que es abismal, ¿no? Cayó otro 4,6. Siempre que comparás con el año pasado, pensá que el año pasado fue desastroso. Uno decía, bueno, va a rebotar un poco. Se agrava la crisis de la granja Tres Arroyos. Estamos hablando de algunas de las empresas más grandes del país. Es fácil mirar el rumbo. Cuando vos ves que van a eliminar las retenciones al petróleo, decís, bueno, están decidiendo quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. ¿Y cuánta gente se agarra de eso? ¿Cuántos pueden vivir del petróleo? Le acaba de quitar el Instituto de la Yerba Mate las regulaciones al sector. Bueno, ¿sabés lo que es eso, no? Eso es tierra de nadie. Eso es un desastre. Eso destruye productores. Todos los días hay una medida así, que te va llevando concentración, extranjerización. Es muy fuerte, ¿no? Acá, perdón, me ponen un tape de fracción de vacaciones y no me dicen quién es. Ese es Sturzenegger, ¿no? Pongámoslo, sí, ese es Sturzenegger. Pongámoslo cómo explica él el tema de la fracción de vacaciones. Y con respecto a las vacaciones, porque también algunos dijeron que, bueno, el borrador habla de vacaciones cada 2 años y que no te vas a poder ir a ningún lado y qué sé yo. Creo que lo que recuerdo es que tiene vacaciones es que vos, de mutuo acuerdo del trabajador con el empleador, podés fraccionar las vacaciones. Paralo ahí, porque ya con eso que dijo, en vez de no existe el mutuo todas acuerdo. juntas, De en mutuo enero, acuerdo. No existe el mutuo acuerdo. El poder lo tiene el dueño de la empresa. No existe el mutuo acuerdo. Si el dueño de la empresa tiene una ley que le permita fraccionar las vacaciones, la va a fraccionar. Si tiene una ley que le permite que te vayas de vacaciones en agosto, cuando tus chicos no tienen vacaciones, lo va a hacer. El engaño está ahí. La libertad. En la libertad gana el león. Gana el más grande. Ahí está el engaño. Eso es lo que le venden a los jóvenes. Ahora hay libertad y vos te vas a sentar con tu patrón y se van a poner de acuerdo. Ni te va a abrir la puerta tu patrón. Ni te va a abrir la puerta tu patrón. Bueno, eso en estos días se está acentuando. Cuando uno lee esas notas como la de Infobae, incluso puede llegar a pensar que son para probar qué reacción hay. A ver qué dicen de esto. Dirá esta salvajada. Después en vez de 3 meses le damos 6. Pero a ver cuál es la reacción a los 3 meses. Quiero ver la reacción de la CGT, de la CTA, de los políticos, de los gobernadores. ¿Qué dicen frente a esto? Eso está pasando estos días. Va a ser un diciembre muy importante Va a ser un diciembre muy importante. El presupuesto dice muchas cosas, porque ahí es donde dicen a quién le van a cobrar impuestos y en qué lo van a gastar. Una reforma laboral como esta, una reforma impositiva que le quite más impuestos a los ricos y por lo tanto hay menos dinero para gastar. Y atrás de todo eso, y me parece que es lo más fuerte, está la Melas, que les puedo asegurar que es muy relevante. ¿Por qué? Porque en Argentina hay mucha gente que quiere quedar bien con Trump. Hay mucha gente que quiere quedar bien con Trump. Entonces, hacerle caso a la Melas es una forma de quedar bien con Trump. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día Roberto. Ahí te veía hacer gestos, Mariano Martínez, así que ¿pudiste ver algo? Sí, de hecho... Yo ni cuando vi la nota de Infobae se la mandé a Mariano, ¿no? Sí, vos sabés que de hecho hacía mucho tiempo que estábamos tratando de recapitular. Hay varios aspectos a señalar con lo que vos comentabas y con las novedades de la reforma laboral. Lo primero que quiero decir es que sí tenemos novedades de la reforma laboral, de lo que está firme a esta hora. También sabemos que es una reforma en desarrollo y es una reforma que trae
un debate pendiente. Hablaste ahora, me dijiste voy a tratar de hablar con muy Sí. alta fuente. Bueno, Lo lograste ahora. de hecho, acabamos de hablar después de varias semanas que lo veníamos trabajando, que se nos hacía imposible, y sí tuvimos la charla, estaba recién intercambiando datos con Juanpa en la producción para ver si logramos esquematizarlo, pero si querés lo podemos largar ya. Dale, sí, la sí. información, bueno, la información más firme a esta hora de todo lo que se habló, por lo pronto vamos a dar el contexto. Insisten en el gobierno que lo que se va a propender es que antes de que esté el proyecto delineado, se va a discutir en el Consejo de Mayo. Se va a tratar de agotar la instancia del Consejo de Mayo, a donde están representantes de las provincias, representantes del Congreso, por supuesto aquellos representantes del Congreso que le responden al gobierno y aquellos gobernadores que le prestan atención a Javier Milei, y un representante de la Unión Industrial, Martín Rapalini, y un representante de la CGT, que es Gerardo Martínez. Hasta ahora Gerardo Martínez, que es la llave, si se quiere, para una reforma, entre comillas, consensuada, dijo: nada de lo que está planteando el gobierno nos interesa, nada va a pasar el filtro. No obstante lo cual, confían, insisto, este funcionario con el que acabo de hablar, en que pueda haber avances en el Consejo de Mayo. Por eso, todo lo que se está especulando, y este es un dato también central, todo lo que se está especulando ahora y todos los que te digan a esta hora, el borrador de la reforma laboral, yo lo vi, ya está para salir, es falso. No hay un proyecto asentado de reforma laboral, sino que está en debate. Sí tiene algunos ejes que ya podemos dar por resueltos e inamovibles en la perspectiva del gobierno. ¿Cuáles son estos ejes que son inamovibles en la perspectiva del gobierno? Vamos a ir punto por punto a ver si podemos repasarlo. Va a estar algo que anticipamos en exclusiva en este programa: salarios dinámicos por mérito, así los denominamos nosotros, dinámicos les puso el gobierno como título, y aumentos reversibles. Los aumentos reversibles es algo realmente increíble, pero me lo presentan como algo que es parte de la lógica del salario dinámico. ¿Qué significa salario dinámico? Ya no va a ser una negociación donde, en el contexto de un convenio colectivo de trabajo, de una negociación paritaria, el sindicato y el empleador resuelven un aumento que tenga como piso establecido la inflación, que sería la lógica, digamos, mantengamos el poder adquisitivo y de ahí vemos qué se puede mejorar. No, la idea es que esta negociación esté anclada en un concepto de inflación cero, y que solamente puedan mejorar su situación de ingresos o alcanzar la inflación aquellos que hayan hecho el mérito suficiente de manera individual. Aquellos a quienes el empleador señale como merecedores de ese incremento. Parémonos un poquito. Porque ustedes imagínense la situación, primero la subjetividad del hecho, ¿no? Porque no todas las tareas son mensurables de esa manera. Después te imaginas, no sé, el jefe te tiene bronca, qué sé yo, el que te pone, el que te califica. Porque hasta ahora una calificación de un jefe de alguna manera podía jugar en contra, pero no moverte el sueldo para arriba o para abajo. Bueno, por eso, lo que hablan hasta ahora es, en el gobierno, sí, se va a mantener la lógica de la paritaria, es decir, va a haber un salario mínimo, pero ese salario mínimo no está escrito ya en piedra, como hasta ahora era, en teoría, que vaya a ponerte a salvo de la inflación. Es decir, ahora, al contrario, se va a formalizar el criterio de que ese salario va a ser un mínimo. Va a ser una plata que vos vas a cobrar, que no te va a alcanzar para empatar a la inflación, pero vas a tener el beneficio de un trabajo registrado. Pero a ver, y que si haces las cosas bien, vas a poder empatar o ganarle la inflación. Pongamos un ejemplo. Enero del 2026. Sí. Negociación paritaria. Sí. Acuerdo, diferentes salarios, digamos 100. Sí. A partir de ahí todos van a estar ganando 100 y después el empleador va a empezar a decir, bueno, yo veo a quién le aumento o quién no le Exacto. aumento. O sea, todo el 2026 hasta la próxima negociación paritaria, la base es 100. Sí, la base, Entonces, claro, la base es... Acá lo importante es que rompió la negociación colectiva. Bueno, Bueno, Porque hay varios y ahí es ítems, más, la negociación es 1 por 1. hay Claro, varios eso. puntos que van a la ruptura del concepto El de salario negociación mínimo colectivo. vital y móvil. Hay- Llevado a todo. por eso te digo, hay varios puntos que van hacia la ruptura del convenio colectivo. Quiero aclarar algo como editor, digamos. Hay muchas versiones, pero la verdad es que acaba de hablar con la persona que tiene la información, Mariano Martín. y además... entonces, ya no, estos no son especulaciones. No, y además Eso, quiero decir una cosa, no por una falsa jactancia, pero creo que nos asiste también el hecho de que venimos siguiendo con bastante puntillosidad en el destape los pasos que ha dado la negociación
En alguna oportunidad nosotros habíamos dicho, se propende hacia una jornada laboral de 12 horas y al fraccionamiento de las vacaciones. Sturzenegger nos había respondido con un falso a esa nota y después se termina verificando. Y el propio Sturzenegger, en esta entrevista que acabas de pasar, dice, bueno, si el acuerdo de partes establece un fraccionamiento de vacaciones, no veo por qué no. De partes. Con lo cual, aquel falso de Federico Sturzenegger, evidentemente, se demostró que era falso. Ahora, este punto me parece crucial, porque ellos están intentando romper la capacidad de negociación de los sindicatos de distintas maneras, con distintas herramientas. Esta herramienta es decir, bueno, se decide cuánto gana uno por uno, ya no es negociación por empresa, es uno por uno. O sea, no es que bajaste de negociación sindical a negociación por empresa, es uno por uno. Bueno, y te agrego en ese sentido, avanzando ya en el criterio puntual de convenios colectivos de trabajo, ¿por qué se busca esta desarticulación y cuáles son los otros ítems que están contemplados ya sí con mucha más firmeza dentro del proyecto, dentro de lo que va a ser el proyecto? Además de salarios dinámicos y aumentos reversibles. Bueno, el otro tópico son los aumentos reversibles, es decir, que aquellos incrementos que se den por mérito al trabajador, porque digan, che, vos tenemos por delante una liquidación, tenemos por delante temporada, tenemos por delante trabajaste bien y vamos a ver si podemos cubrir con esta plata, que esos aumentos se puedan dar a un plazo. Es decir, no que constituyan la nueva base del salario. Históricamente en la Argentina, cada incremento salarial, salvo que sea un premio muy específico, acotado a un rango muy puntual, todos los aumentos conforman la siguiente base de negociación. Bueno, eso deja de ser, por eso también desnaturaliza. Siempre estuvo prohibido bajar los sueldos. Aumentos reversibles que van a ser la baja de los salarios. Vamos con otro punto que también le había marcado recién a la producción. Convenios por región o empresa por encima de los convenios de orden nacional. De nuevo, eso rompe, desnaturaliza por completo cuál es el sentido de la negociación colectiva de orden nacional, porque históricamente, y a contramano de lo que dice el gobierno, que dice que, bueno, las negociaciones nacionales son una suerte de techo, no, eso es falso. Las negociaciones nacionales son el piso que establece cada sindicato. Según la ley de asociaciones y sindicatos, en la Argentina tiene que haber un gremio por rubro de actividad y no puede haber competencia entre sindicatos porque se entiende que más sindicatos, más atomización de la representación le quita poder de negociación al trabajador. Todo esto que estás contando es contra los sindicatos todo, ¿eh? O sea, es como quieren terminar completamente con los sindicatos. El tema, bueno, ahora después lo debatiremos. La CGT va a aceptar esto, digo, porque, a ver, yo estoy preguntando, el 15 de diciembre se van a dar a conocer las conclusiones del Consejo de Mayo. El Consejo de Mayo venía laburando en un momento, se terminó, se clausuró y volvió finalmente en un momento, lo reactivó Guillermo Franco, bueno, que ya no forma más parte del gobierno, pero esto sigue. Se venía haciendo los lunes, ahora justo se viene una serie de feriados, pero el 15 de diciembre se van a dar a conocer las conclusiones. Yo ayer pregunté en el gobierno a una fuente muy importante y me decía que tal vez la semana que viene va a haber una especie de borrador público para la reforma laboral. Me llama la atención porque choca un poco con el tema del Consejo de Mayo, con las fechas, o sea, no coincide mucho. Y recordemos que el 10 de diciembre se renueva el Congreso que va a votar esta reforma laboral, que es un Congreso un poco más amable para la libertad avanzada. Por eso yo lo vinculo con lo que te decía al principio. A mí me ratifican que el Consejo de Mayo es la herramienta, tal cual. Es el canal de ingreso a una negociación más puntual. Donde están todos los actores, por la reforma laboral. Conceptualmente rompe la parte de riesgo del patrón, ¿no? Así, bueno, yo no corro ningún riesgo. Si me va bien, bárbaro. Si me va mal, te puedo echar barato, te puedo bajar el sueldo. Yo no arriesgo. Si gano, es mía. Y si me va mal, y bueno, lo pagás vos, trabajador, me recuerda. Además de que estas son cuestiones procíclicas, es decir, si vos, cuando hay una recesión y entonces te va mal, le achicás los ingresos a los trabajadores, la recesión se profundiza. Es decir, macroeconómicamente no parece una buena idea. Bueno, relacionado con esto que presentábamos recién, y a partir de tu conceptualización, Roberto, vos lo que tenés es que cuando la negociación se desjerarquiza, el gobierno te la presenta como, bueno, pero nosotros le estamos dando la posibilidad a aquellas regiones o aquellas empresas que son más dinámicas, que tienen mejor performance, que tienen más capacidad, a dar aumentos superadores. Eso ya está plasmado, eso ya está contemplado en la legislación. Es decir, porque justamente la negociación de orden nacional es un piso y no un techo. La negociación de orden nacional establece lo mínimo que tiene que cobrar cada trabajador de una determinada actividad según la disposición de la negociación de las partes, y por encima de eso, la región, la empresa, la provincia,
el distrito, el municipio o lo que sea, porque hay representaciones de diversa jerarquía, podrán superar, pero siempre superar. Bueno, ese es el otro ítem que viene a romper la negociación de orden nacional. Y vamos a otro que es, creo, este es central. Un punto más te hago. Sí. Rompieron el salario mínimo y ahora sí van a empezar a romper el mínimo de convenio. Porque si no lo actualizan por inflación, Claro, claro. va a llegar a un lugar ridículo también el mínimo de convenio. Es que lo que se busca, Roberto, es que los salarios no sean ingresos de bolsillo, sino que sean números indiciarios. Así te lo presentan. Que sí. sean una referencia, que vos sepas que más o menos algo de esto vas a tener en el bolsillo, No son y que después te las obligatorios. tengas que arreglar con otro trabajo, con una changa, con algún ingreso suplementario, con incorporar más ingresos al grupo familiar. Claro. Es decir, que trabajen los hijos en lugar de estudiar. Hay una filosofía detrás de esto. Lo que digo es, y es una filosofía, y yo siempre remarco este punto, que no necesariamente tiene que ver con el interés y el impulso del empresariado argentino. Puede haber un sector del empresariado que ideológicamente comulga con la idea de trabajadores sojuzgados, trabajadores alienados que están 14 o 16 horas pendientes de su trabajo porque vos desempeñás una labor hoy durante 8 horas, pero si la desempeñás durante 12, capaz que tenés 1 hora y media de ida, 1 hora y media de vuelta, estás todo el día metido ahí adentro. Entonces, puede haber empresarios que, insisto, ideológicamente compartan esta filosofía que emana directamente de Federico Sturzenegger y de algunos pocos estudios jurídicos. Pero cuando vos vas a las empresas en general, te dan un listado de 10 prioridades que no tienen que ver con esto. Que probablemente tengan que ver con los impuestos, que probablemente tengan que ver con las regulaciones, que probablemente... Ahora, pero no con una reforma laboral No hay ninguna de índole esclavista. Claro, no hay nada legal que pueda hacer que un empresario decida, voy a tomar más trabajadores porque ahora no tengo que poner energía tan cara. Claro. No, Si no tenés demanda, no vas a tomar un trabajador. La propensión a contratar o a despedir en la Argentina está histórica y permanentemente asociada a los ciclos económicos, Claro, no a la legislación. Absolutamente. Jamás a la legislación. El kirchnerismo encuentra en 2003 un desempleo del 27% y lo entregan el 5,5% en 2015. Sí. En base al consumo. Ahora me voy a decir algo. Bueno, dijiste que viene lo peor. Estuve tratando de hacer Sí, un poquito porque hay un punto que de nuevo va a la filosofía de Después esta de noche reforma, sueño. Freddy Krueger. y que cierra un poco todo esto que lo fuimos orejeando, que es, hay que tratar de entender este concepto, que es el de la irrenunciabilidad. Se suprime el concepto de irrenunciabilidad. ¿Qué significa la irrenunciabilidad? Que vos, voluntariamente, la norma establece que vos voluntariamente no podés decir en una negociación, la verdad quiero ganar menos. La verdad quiero trabajar más días. La verdad quiero que me cambien las condiciones de trabajo, me manden más lejos. Los derechos del trabajador son irrenunciables. Exacto. ¿Por qué? Porque la filosofía de la legislación laboral en la Argentina establece eso que vos marcabas hace un rato, Roberto, que no hay algo así como una equivalencia de fuerzas entre el empleador y el empleado, sino que hay una relación de poder, de sujeción del empleado respecto del empleador, a la cual hay que ponerle algún tipo de instancia de control estatal para evitar que ese poder de sujeción de uno respecto al otro se convierta en su juzgamiento. De hecho, los acuerdos de rescisión se hacen en el Ministerio de Trabajo. En el porque SECLO. Claro, porque el tipo está aceptando algo que por ahí no era todo lo que decía la ley. Bueno, ¿qué significa entonces el fin de la irrenunciabilidad? Que el trabajador individualmente va a poder, entre comillas, pactar condiciones diferenciales a la baja con su empleador con algún mecanismo de control estatal. Eso te lo aclaran. Te lo aclaran los que están en la elaboración del proyecto. Dicen, vamos a poner un control del Estado para que esto no sea un viva la pepa. Que 24 horas no puedes trabajar seguidos. Bueno, Sería una de las opciones. ponele. Pero digo, ahí de nuevo se desnaturaliza la centralidad que tiene la negociación Es la colectiva. ruptura de la organización gremial de los trabajadores. Tremendo. Digamos. Sí. Deja de existir la organización de los trabajadores. Esto, además de los sindicatos, Esto que que es la estás contando expresión. es la peor versión de todo lo que leí. Sí, porque el sábado Santilli lo que planteaba, volviendo a esto de cómo podía ser esta resignación de los derechos laborales, básicamente, y estaba repasando que el sábado dio una entrevista y dijo
que sería un modelo similar al que se aplicó, una adenda al convenio colectivo de trabajo de los petroleros de Vaca Muerta. Pero inclusive ahí, a pesar de que fue sumamente regresivo, ahí aunque sea intervino un sindicato. Acá estamos hablando de una negociación que en realidad no es ni siquiera una negociación. Estamos hablando de que un trabajador se va a tener que sentar y decir, bueno, a ver qué derechos entonces son los que puedo conservar. La mayoría de la gente no va a entender lo que pasó, ¿no? Ah, y lo va a definir la empresa. La empresa no es que se va a sentar con cada uno, va a decir, estas son las normas, quién las acepta bien, quién no las acepta, se van y se acabó. Y hay algo, si querés que le suma una capa de dramatismo a esto, que la norma lo que te establece son extremos por encima de los cuales vos no podés pasar. Ahora, a lo que viene la normativa es a contemplar que siempre va a haber alguien que se va a aprovechar de una relación de poder para pasarse a ese extremo. Entonces lo que hace la normativa generalmente es ser un poco más protectoria de lo que debería, para dar ese margen. Es como si fuera, viste, no sé, vos tenés el límite de 60 kilómetros por hora y el velocímetro te baja siempre 3 o 4 para que no te zarpes vos. Entonces lo que hace la normativa es, entre comillas, pasarse de revoluciones a favor del eslabón más débil de la cadena para que no se te complique. Lo que viene a hacer esta norma es a pasarse de revoluciones y darle tantas potestades al empleador que ya directamente no va a tener que cumplir nada. Es lo mismo que pasó con la eliminación de las multas por el empleo no registrado. Es decir, lo que está haciendo es ya el empleador que no quería registrar o que, entre comillas, no podía, no lo hacía con una legislación, entre comillas, rígida. Van y sacan esa legislación rígida y dicen, ahora van a formalizar. Bueno, pues no, pasó un año y aumentó el empleo no registrado en la Argentina. Claro, te digo algo, esto que estás diciendo vos es muchísima más información que las que tienen los gobernadores. La gran queja de los gobernadores es, nos sentamos con Santilli, nos sentamos con Adorni y nadie nos dice qué es la reforma laboral. Digo, es un déficit hoy del gobierno, la está escondiendo de alguna manera. Esto, bueno, es información que viene a despejar un poco, porque los gobernadores lo que están pidiendo es un papel, que nos cuenten de qué se trata la reforma laboral, porque son los gobernadores los que van a tener que mandar a sus diputados a votar esto que vos estás contando ahora. Es central porque son conceptuales las cosas. Acá no te está diciendo que son 3 meses lo que te van a pagar o 4 meses. No, esto es conceptual. Esto te desarma todo poder de negociación. Bueno, y te agrego algo que también va en la misma línea. Lamento decirles que no son buenas las noticias que sobrevienen. Hay algunas noticias más para dar. Una la comentaste vos, es vuelve el gobierno a insistir en la limitación del derecho de huelga. ¿De qué manera? Ya había emitido los decretos 340 y 342, donde, enmascarado en una reforma del régimen de marina mercante, el gobierno había metido una cantidad de actividades que estaban sujetas a limitaciones en el derecho de huelga. Esa norma, tal como el capítulo laboral del decreto 70/23, termina frenado en la justicia. Bueno, ¿qué me dicen a mí en gobierno? Vuelve el criterio de limitar el derecho de huelga en su máxima expresión. Creando esenciales, sectores. Claro. Vos lo que tenés, muy sintéticamente, vos lo que tenés internacionalmente y aplicado en la Argentina con una reglamentación específica, actividades esenciales, que se considera por la OIT, los organismos internacionales, que la suspensión total de esas actividades puede poner en riesgo la vida o la seguridad de una parte de la población o toda la población. Entonces, el ejemplo más brutal, si vos suspendés el control aéreo, chocan los aviones. Entonces el control aéreo nunca puede estar completamente suspendido. Claro. Si suspendés la provisión de agua potable, se muere la gente. Entonces nunca podés suspender la provisión total de agua potable, de energía eléctrica, de servicios hospitalarios. Vos no podés decir, no cierro el hospital. Pero en este caso agregan a los periodistas, por ejemplo. Pero lo que pasa en este caso que no te sientas mal, pero no son tan imprescindibles. Se extiende, es decir, se extiende el criterio de actividades esenciales a aquellas que no necesariamente tengan que ver con la vida, claro, sino que a juicio del gobierno puedan poner en riesgo el tejido económico. Entonces, si vos necesitas una exportación, si vos necesitas los puertos, si vos necesitas salir, vos podés incluir en actividades esenciales el rubro de la siderurgia, el rubro de la marina mercante, el rubro del transporte, el rubro de la educación, lo que vos consideres. Y agregan una segunda capa, eso lo hizo en el decreto, ahora se verá de qué manera, pues me dicen, por ahora va a ser sin porcentajes, pero sí se le va a dar una jerarquía distinta a lo que ellos denominan actividades trascendentes, que no son esenciales porque no está en juego la vida ni la seguridad,
pero que a juicio del legislador podrán ser trascendentes y por lo tanto sujetos a una prestación mínima, ponele del 50%. Es decir, Claro. que vos querés hacer un paro total de actividades en un rubro, suponete, querés un paro de colectivos, nunca se consideró esencial porque se entiende que hay un servicio de transporte complementario. Vos, si no tenés el colectivo, te podés tomar el Claro. tren o el subte o un taxi. Entonces nunca se incorporó como esenciales. Pero si el gobierno prospera en esta iniciativa, podrá decir, está bien, no será esencial, pero es una actividad trascendente. Entonces tiene que circular el 50% de los colectivos. Conceptualmente se restringe fuertemente el derecho a huelga. Y al restringirse el derecho a huelga, se le priva de mecanismos a los trabajadores para negociar mejoras en sus condiciones de vida. Así es. ¿Qué le va a ofrecer el gobierno a la CGT? Pienso. Es buena ¿Cómo va a pregunta. reaccionar la CGT? Porque generalmente cuando se ve este tipo de discusiones entre este gobierno de Milei y la CGT, ¿hubo alguna prenda de cambio? ¿Hubo algún, lo voy a poner entre comillas, favor del gobierno a la CGT? A lo mejor le dijo, bueno, esto te lo cuido, esto no te Sí. lo toco. ¿Va a haber algo? Yo imagino que va a haber algún tipo de negociación con la CGT. De hecho, en el gobierno me decían, sí, nos vamos a juntar, estamos en diálogo. Me consta que Santiago Caputo tiene diálogo previo con el nuevo triunvirato, previo, a partir de que asumió, no sé, pero previo sí, que se conocen, que se hablaban. Digo, evidentemente y la línea me dijeron va a ser la misma, vamos a seguir dialogando con la CGT, va a ser lo mismo. Digo, estoy pensando eso, Sí. ¿qué va? Porque si no, si todos contra la CGT, todos contra los sindicatos, la CGT va a decir, bueno, arrancamos un plan de lucha. Bueno, recojo el guante y te a ver. doy una respuesta. La primera sería, la CGT se va a oponer a esto. Ok. La frase hasta ahora es muy, muy concreta, es nosotros no vamos a dejar pasar esto. No lo va a convalidar. Pero te voy a poner un matiz. A ver. Porque el gobierno también trabajó sobre la voluntad de la CGT durante estos 2 años. ¿De qué manera? Desfinanciando y llevando al borde del quebranto a las obras sociales sindicales, que dependen hoy más que nunca de la asistencia y de el favor, si se quiere, presupuestario que le puedan brindar desde el Ministerio de Salud, desde la Superintendencia de Salud, desde aquellos espacios donde tienen resortes presupuestarios para para auxiliar Claro. esas finanzas. Entonces, así como en otras oportunidades el gobierno, bastante callado, lo que hizo fue borró de un plumazo una cantidad de obras sociales y esos recursos se los pasó a las más importantes para masajear la voluntad de algunos dirigentes sindicales, de todos modos mantuvo durante todo este tiempo el cincho muy apretado sobre la vida económica de esas obras sociales, dejándolos siempre al borde de un quebranto. Entonces, si se quiere, no te estoy dando una respuesta con información, Claro. sino con escenarios que ya estamos transitando. Porque te digo algo, no me imagino a este gobierno rompiendo con la CGT. Seguramente el otro lado va a decir, ¿cómo que no lo imaginás rompiendo a Milei con la CGT? Lo más lógico, entiende uno que Milei va a romper con la CGT. La casta, bla. No pasó en estos 2 años. No veo ahora este escenario. Tal vez se da, tal vez Milei dice, bueno, vamos a fondo contra la CGT, nos sacamos de encima a los sindicatos. Yo, si me preguntás, no lo veo al gobierno en ese clima, Sí, con ganas de romper con la CGT. Al contrario, lo veo Tendría como... que desoír para hacer eso a Santiago Caputo y volcarse definitivamente a favor de Federico Sturzenegger, que es el que plantea eso, es el que plantea Exacto. un mundo sin sindicatos. Exactamente, por eso digo, no lo veo más a Milei laudando a favor de Sturzenegger en esto, porque no lo hizo durante estos 2 años y Sturzenegger fue parte y estuvo en el gobierno. El trabajo que se hace en los medios, ¿no? Ahora están con la cosa de que la cuota sindical te la están robando y que si no pagaras eso ganarías más plata. Sí, sacó el cálculo Federico Sturzenegger, dijo que podría mejorar hasta 100.000 pesos si se sacaran todos los peajes, entre comillas, todas las Claro. cuotas solidarias. Bueno, parte de los anticipos tienen que ver con eso. Se va a tratar de buscar algún tipo de limitación sobre las cuotas solidarias que perciben los sindicatos por la gestión de la negociación entre los trabajadores no afiliados a esas organizaciones, pero que se benefician de esa gestión. Acá el desafío, me parece que más allá de los dirigentes tradicionales de la CGT, es qué es lo que van a responder primero las seccionales, los dirigentes sindicales de las seccionales y los trabajadores de cada uno de los lugares. Me parece que hay muchas experiencias que se dio, por ejemplo, en el sindicato de alimentos, en los petroleros, en los aceiteros, donde
vamos a llamarlo en términos generales, las bases, digamos, van por encima de los acuerdistas, de los que entregan a los trabajadores. Me parece que hay que empezar a observar con detalle a ver qué es lo que pasa ahí, porque te imaginas que este tipo de iniciativas y de reforma afecta directamente a esa base de trabajadores. Bueno, yo creo que también hay una y además, tarea... perdóname, Sí. y empezó a ver, y es una de las preocupaciones que tiene el mundo empresarial, que hay varias seccionales donde no está ganando el peronismo tradicional, sino la izquierda. Claro. Sí. Y entonces ahí las cuestiones se van a poner un poquito más duras. Sí, yo creo. En eso creo, Alfredo, que también hay un rol en la comunicación de esta reforma que va a ser muy, muy importante, porque vos vas a tener comunicadores, vas a tener medios de comunicación y vas a tener dirigentes del funcionariado y del oficialismo que te van a decir de qué se quejan si en realidad la norma cada vez le toca a menos personas, de qué se quejan si cada vez hay menos trabajo registrado. Bueno, lo que va a haber que comunicar con mucha claridad es que acá lo que se busca es no beneficiar a aquellos que están excluidos del sistema, sino sojuzgar a los que están incluidos, bajar la calidad de vida, el estándar de toda la población económicamente activa y dejarlos sumidos en un escalón inferior de derechos para que se baje el costo laboral. Acá no se está buscando mejorar la calidad de vida, porque ninguna de estas normas que yo te estoy planteando, que están incluidas, insisto, en la reforma laboral y que es así, están, digamos, prácticamente escritas en piedra, ninguna de ellas lo que busca es, che, vamos a agarrar al que está repartiendo en la moto, vamos a agarrar al que está usando el auto para viajes, vamos a agarrar a los de aplicaciones y vamos a darles un marco legal. Eso no está contemplado. Todo lo que estamos contando hasta ahora tiene que ver con el trabajo más tradicional, con las formas más habituales de empleabilidad, con la relación patrono-trabajador. Entonces, digamos, ya ahí vos tenés algo por desarticular que es muy importante, que insisto, corre por cuenta nuestra en este rol, corre por cuenta también de la dirigencia, que aspira a mostrar un rumbo distinto, que aspira a mostrar... Pero debería mostrarlo con hechos también, porque ¿qué pasa? ¿Qué pueden mostrar los gobiernos peronistas de las últimas administraciones? Que cada vez hay menos trabajo registrado, que cada vez hay menos trabajo formalizado, hay menos trabajo con buenos salarios y buenas condiciones. Bueno, eso es discutible en el sentido que si los gobiernos peronistas, o si querés, en el ciclo del kirchnerismo y en el ciclo de Alberto Fernández, hubo una destrucción del empleo formal. En realidad, bueno, durante el ciclo del kirchnerismo se vio que llegó a un pico el de los trabajadores formales, y en el de Alberto Fernández no hubo una recuperación sostenida, pero no hubo una destrucción como la hubo en los 2 años y que se aceleró en los 4 de Macri y en estos 2 de Milei en relación al empleo formal. Entonces me parece que hay que tratar de eludir que, bueno, no hubo nada para los trabajadores formales. La verdad que hubo un avance importante de protección, digamos. Simplemente hay que retomar que los libros que lo compiló Héctor Recalde sobre los avances, la legislación laboral que hubo durante el ciclo del kirchnerismo. Bueno, acá lo que quieren ver es una reversión de lo que fue esos avances. Incluso recordemos debate que se dio durante el gobierno de Alberto Fernández y que impulsaron varios, pero que viene a mi memoria Hugo Yasky y también el de la bancaria, recuérdame. Sergio Palazzo, de la reducción de la jornada laboral. Esa era la discusión que había durante el gobierno anterior. Hubo un cambio filosófico muy fuerte. Claro. Los ves que van por todo, Johnny, todo lo que puedan... A ver, yo contaba recién, a ver, ahí yo ya estoy en condiciones de contarlo esto también. El gobierno, pues esto está atado al presupuesto también. A ver, todo esto que contó recién Mariano se tiene que votar. ¿Quiénes lo van a votar? Lo van a votar los diputados, lo van a votar los senadores. Y los que ahí están haciendo fuerza y están negociando con el gobierno son los gobernadores, porque tienen varios votos. Hay varios diputados que, digamos, a partir del 10 de diciembre van a depender su voto de lo que le manden directamente a su jefe, que son los gobernadores. El gobierno está negociando con ellos sobre todo el presupuesto. Ayer hubo una reunión importante de lo que yo llamo la mesa de los 6. Santiago Caputo, Patricia Bullrich, Karina Milei, Manuel Adorni, Diego Santilli y Martín Menem, y lo sumaron a Toto Caputo. Porque el problema que está teniendo el gobierno hoy
que ve también con los gobernadores es, che, la dupla Adorni-Santilli va a funcionar como Franco-Catalán, que nos sentábamos, no pasaba nada, digo, no había ningún sí ni un no, nos decían que sí, no pasaba nada. Bueno, están tratando de que se sume a todo este tipo de negociaciones Luis Caputo, que es el que tiene la billetera, ¿no? Esta es la persona que puede llegar a subir o bajar una palanca para favorecer o no a una provincia. Recordemos, yo lo cuento siempre, la película siempre termina igual, es los gobernadores pidiendo recursos, vamos a llamarlo guita, vamos a poner la palabra guita, y el gobierno diciéndole que no. La película en estos 2 años siempre terminó igual. Bueno, para que no termine así, lo tienen que sentar al dueño de la billetera, que es Luis Caputo, que ayer se dio un anuncio importante, vamos a ver la placa número 8, que tiene que ver un poco con esto. Luis Caputo ya se está sentando, se sentó con Jorge Macri, y ayer lo sentaron en el Ministerio de Economía con Adorni y Santilli a comunicar esto, a firmar esto con Ignacio Torres, Nacho Torres, gobernador de Chubut, que es la quita de retenciones al petróleo convencional. Esto lo anunció ayer el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y tiene que ver un poco con lo que le reclaman los gobernadores al gobierno. Che, asegúrame algo, o sea, dame algo, pero para eso lo necesitamos al garante de todo esto, que es Luis Caputo. Bueno, ayer Luis Caputo finalmente se sentó y también estuvo en esta reunión de los 6. El gobierno, recordemos que ya hay un presupuesto presentado por el gobierno en el Congreso. El gobierno estaría dispuesto a presentar un nuevo presupuesto con cambios pedidos con los gobernadores. Parece que eso finalmente se da, porque la lucha que hay ahora es, bueno, necesitamos otro presupuesto, el del gobierno no nos sirve, porque el gobierno está en esta lucha de nosotros queremos este presupuesto con déficit cero, queremos respetar el equilibrio fiscal y demás. ¿Qué parte del presupuesto es la que estarían modificando? La parte sobre todo que tiene que ver con más que nada, con que favorezca a las provincias, con participación, digo, diferentes cuestiones que tengan que ver con obra pública. Ayer me decían, sobre todo con obra pública. El gobierno lo que va a hacer, favorecer a las provincias, dicen, en este nuevo presupuesto, que esto lo presentaría la semana que viene, me dicen que la semana que viene va a estar este nuevo presupuesto presentado, que va a tener novedades sobre la vida de las provincias, sobre los gobernadores, tiene que ver con obra pública. Es un poco lo que se habló ayer y se terminó de definir ayer en esta reunión de la mesa de los 6, a la que se le sumó un 7º integrante, insisto, que fue Luis Caputo. Esto es una novedad porque el gobierno de alguna manera muestra o deja mostrar que está negociando de alguna manera y está un poquito, no tanto, y hay que verlo cómo termina en el papel, más flexible de lo que venía. Porque la verdad es que los gobernadores vienen todos reclamando lo mismo, digo, se sientan siempre a pedir lo mismo, digo, obra pública termina siendo recursos y termina siendo guita para las provincias de alguna manera. Bueno, se vendría un nuevo presupuesto, diferente al que ya está en el Congreso. Hay que ver cómo termina de dibujarse, porque termina siendo dibujos, termina siendo números. Finalmente, recordemos que ya se viene el 10 de diciembre. Es mejor que haya presupuesto que no haya, ¿no? Bueno, ese es un avance. No fue absolutamente discrecional lo que hicieron estos 2 años. Por eso, el gobierno, a ver, yo creo que el presupuesto va a haber, me parece que hay un escenario donde tanto el gobierno como los gobernadores pareciera que todo se encamina a que fin de diciembre va a estar aprobado el presupuesto 2026 con estos cambios. Se le van a sumar algunas voluntades importantes al gobierno. Me decían, a ver, que los catamarqueños van a terminar yéndose de Fuerza Patria, que los tucumanos van a terminar votando con el gobierno, los nuevos también. Hay que ver qué pasa en Santiago del Estero mañana, el viernes, mañana jueves, el viernes hay una reunión importante. Va a viajar Diego Santilli a reunirse con el gobernador Gerardo Zamora. Eso sí, ayer me decían, ojo con eso. Yo no lo veo a Zamora rompiendo con el gobierno. Nunca rompió con un gobierno. Digo, si uno repasa la vida de Gerardo Zamora, la vida política, es un tipo que siempre estuvo bien con todos los gobiernos, con Cristina, con Macri, con Alberto Fernández. No lo veo rompiendo con el gobierno de Milei. Hay que ver los movimientos también de Gerardo Zamora y hay que ver qué sale de esta reunión también con Diego Santilli el viernes. La semana que viene el ministro de Interior también va a ir a Misiones, va a ir a Chaco, va a terminar así con una agenda de 14 gobernadores en total, antes de lo que se venga el 10 de diciembre. El 15 de diciembre termina el Consejo de Mayo. Ahí debería estar ya listo, por lo menos la reforma laboral y tributaria, que a mí me dicen que se va a pasar para el año que viene, ¿Ese obviamente. Consejo alguna vez aprobó, cuando aprobó 10 o 20 puntos, bajar el gasto total del Estado al 25% del PBI? Sí, y ahí tiene otras cosas más sobre educación, sobre la coparticipación, tiene algunas cosas que... Y nunca nos olvidemos de un datito que a mí me gusta recordar o me parece importante recordar. Actúa el Consejo de Mayo bajo compromiso de confidencialidad. Es decir, el estamento llamado
a supuestamente reformular la Argentina, dar la vuelta como una media, diseñar la Argentina del próximo siglo, actúa bajo un criterio, bajo un compromiso de confidencialidad. Es decir, los 10 tipos que están ahí sentados no pueden técnicamente decir nada que el gobierno no quiera decir sobre lo que se delibera ahí adentro. Claro. Sí, sí, siempre hay mucho secretismo con respecto. Cada vez que termina una reunión de Consejo de Mayo en Casa Rosada, como que salen todos corriendo, no puedes agarrar a nadie. Hay una cosa que por ahí han perdido después de esta elección, que es hablar del riesgo Cuca, ¿no? Bueno, vamos a hacer un compilado para ver cómo la forma que tanto el gobierno, Macri y los periodistas oficialistas quieren instalar esta narrativa para ocultar el estancamiento económico, el fracaso económico, el fiasco económico de Menem. La producción preparó esto que es muy divertido en ese sentido y bastante dramático por la reiteración. Si hay algo que quedó en claro con esto, es la realidad de lo que nosotros llamamos de forma resumida riesgo Cuca, o sea, el riesgo kirchnerista, o sea, el riesgo del socialismo. La suba del riesgo país, cuando empieza el ataque político, cuando la gente empieza a temer que pueda volver el kirchnerismo, cuando la gente prendía la televisión y escuchaba que iba a haber asamblea legislativa y que el presidente se iba, bueno, las consecuencias son estas. No es riesgo país, es riesgo Cuca. Entonces, realmente el fantasma de que vuelva el mal, que vuelva caos, para el mercado es importante. Y ese riesgo país, básicamente era riesgo Cuca. Cuando hablábamos del riesgo Cuca era eso, en la intención manifiesta del kirchnerismo de romper todo. Bueno, acá tuvimos a todos los funcionarios hablando del riesgo Cuca. Voy a hacer unas preguntas que tienen respuesta rápido. El riesgo país cerró ayer en 616, 623 puntos. ¿Cuánto estaba el riesgo país el 25 de octubre del 2015? Es 400, el día posterior. Es el día posterior de la elección de la primera vuelta. Todavía no había ganado Macri. O sea, venía el balotaje. O sea, y además estaba tendencial más o menos. 519. Pero estaba ahí. O sea que hoy el riesgo Milei-Trump es superior al riesgo país que había durante el gobierno de Cristina Fernández Kirchner terminando. ¿Se acuerdan que era los fondos buitres? Digamos, era una situación financiera de agobio. El riesgo país era más bajo. O sea que, a ver qué explicación pueden encontrar, cuál es la narrativa. Bueno, ¿qué es lo que hay en ese trayecto, en estos 10 años? El Fondo Monetario Internacional, primero con 45.000 millones de dólares, después con 20.000 millones de dólares, como acreedor privilegiado. Pero después, ¿quién apareció por encima de ese acreedor privilegiado que no lo sabíamos? Estados Unidos en forma directa. Claro. O sea que los acreedores están terceros en la fila para cobrar. Primero Estados Unidos, segundo el Fondo Monetario Internacional y tercero los acreedores privados. ¿Qué riesgo Cuca? Es el riesgo Milei Trump. Claro. Trump tenés que incluir más FMI. Por eso no baja el riesgo país. Esto es un punto central para entenderlo. Pero entonces avancemos, que dice, bueno, vamos a hacer una comparación en los últimos 10 años. Esto está en la nota que escribí en el Destape Web, que salió hoy, para tratar de decir, bueno, a ver qué es lo que pasó en estos 10 años en el sentido de, bueno, qué es lo que dejó el kirchnerismo en su gestión plena. Para mí, yo lo defino kirchnerismo, gestión plena, hasta el 2015. Obviamente que este es amplio debate, no entramos en ese debate, pero en forma arbitraria, esta es la columna, yo lo puedo decir. No, es así. Simplifica mucho las cosas sacar esos 4 años. ¿Cómo? Simplifica mucho las cosas sacar esos 4 años. No, yo lo que dije pleno. Gestión plena. Yo dije gestión plena. Gestión plena. No, en la nota lo menciono, lo que fue las internas, los desafíos que no tomó, etcétera, etcétera. En esos 10 años, incluso, mira, no lo quise complejizar, porque durante esos 10 años la producción industrial no cayó. Me hiciste entrar.
Me hiciste entrar. Pero si querés después lo hablamos. Quería sacarte de la zona de los confort. 10 años, la producción industrial hoy está 20% por debajo del nivel del 2015. Que el salario real del sector privado registrado perdió alrededor de un cuarto de poder de su compra del sector público y el sector público casi un 40%. Seguimos el salario mínimo real se licuó un 60%. Hoy se encuentra en menos de la mitad de lo que estaba al final del gobierno de Cristina. En la jubilación mínima perdió cerca de la mitad del poder adquisitivo. La tasa de desocupación que mencionaste, 5,9% en el 2015, ahora está el 7,5% en el 2025. Hay un 30% más de desempleo que en el cierre del ciclo kirchnerista. El empleo industrial nunca volvió al registro del 2015. Entre el impacto de Macri y la doble recesión de Milei hay al menos entre el 10 y el 15% menos de trabajadores industriales formales que hace una década. ¿Dónde está el riesgo, Cuca? Vamos, acá lo que hubo y lo que hay es el riesgo Milei, Trump, más el Fondo Monetario Internacional. Como me incorporaste, ¿qué es lo que pasó durante esos 4 años? No hubo mejora. Lo que uno observa ahí es que tuviste caída durante el gobierno de Macri, no hubo mejoras durante esos 4 años. Con la pandemia adentro, ¿no? Pero, claro, pero pongo los 4 años, no hubo mejora por deficiencia en la gestión, por la feroz interna, cielo abierto entre Cristina y Alberto, pero no hubo mejora. La pandemia, la sequía, la guerra, digamos, bueno, la tríada que mencionan siempre. Pero a nivel de gestión, bueno, vos sos gestión, tenés que gestionar, claro, sí, eso, digamos, no lo hizo. Y entonces ahí lo que hubo fue estancamiento, digo en términos promedio, y después tenés otra caída con Milei. Por eso pongo estos 10 años, para tratar de analizarlo y no caer en la trampa narrativa. Esto es un punto central para los sectores de pensamiento crítico, nacional y popular, cuando quieren analizar, decir, bueno, analicen estos 10 años, incluyendo los de Alberto Fernández, y planteando las limitaciones que tuvieron. Voy a plantear otra interrogante. ¿Cuál es la tasa de inflación que dejó el gobierno anterior? ¿Qué es lo que dicen todos? 200%. Bueno, la tasa de inflación, uno la tiene que analizar, la del 2023, primero de enero a agosto y fundamentalmente de enero a noviembre. ¿Por qué? ¿Qué pasó en diciembre? Vino la devaluación. 25% de inflación. Claro. Tuviste 148%. O sea, no fue 200%. Partamos de esa base. No fue 148%. Obviamente que también es debatible. ¿A quién le asignás diciembre, no? No, y tampoco es que 148 pum para arriba. Y yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo cuando uno entra en el debate, entras con los datos reales. Certeros, sí. Si no, estás debatiendo otra cosa. Es como decir, 17.000%. ¿Qué le decís? No fue 17.000%. Tampoco fue 200. Fue 148. Pero además, ¿qué es lo que también le tenés que incorporar? El factor desestabilizador de Milei. Vos fíjate que eso no se incorpora. ¿Qué es lo que decía Milei? El peso es un excremento. Y eso jugó desde agosto cuando saca 30%. Exactamente. Hoy se cumplen 2 años de que ganó Milei. Por eso yo mencioné enero-agosto y agosto, como decía. ¿Qué es lo que decía Milei? El peso es un excremento, vamos a la dolarización, vamos a destruir el Banco Central. ¿Eso es un factor desestabilizador, sí o no? Sí. Entonces, tenés que incorporar. ¿Eso a quién se lo incorporás? ¿Se lo das a Massa? ¿O se lo das a Alberto? ¿O que vos tuviste uno que podía ser presidente que te estaba desestabilizando? Entonces lo ponemos en forma opuesta, que es lo que hizo Alberto Fernández después de agosto del 2019. Levax para pagar jubilaciones. No, lo que dijo fue que el dólar a 60 era lo correcto. Él hizo todo lo contrario. No fue desestabilizador. Claro. Porque si después de ese agosto del 2019, cuando tenías una corrida fenomenal y Macri estaba dormido y no hacía nada, imagínate que ese Alberto Fernández hubiese dicho lo mismo que Milei, a dónde se iba el dólar y a dónde se iba la inflación y cómo terminaba la inflación, que pese a eso, la inflación de Macri fue el doble, terminó con el doble de inflación anual en el 2019 que la que terminó Cristina. Y la última,
Pará, igual ahí, el presidente era Alberto Fernández, se tenía que hacer cargo. O sea, por más que venga alguien a la presidencial. Sí, no, ese 60%. De agosto a noviembre es cierto que Milei hizo una campaña feroz, digo, desestabilizante, pero el presidente de la nación, o sea... No, pero lo importante es ver qué genera un modelo y qué genera el otro modelo. Claro, eso, la dinámica. Obviamente que hay responsabilidad. Yo no estoy quitando, a ver, para que quede claro y lo reafirmo, no quito ninguna responsabilidad de la ineficiencia y de la inoperancia de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, de la feroz e insólita interna, cielo abierto, porque de Cristina con las también, cartas claro. de Cristina, No, pero incluso Alberto, estás mencionando un periodo donde no fue presidente Alberto Fernández todavía, pero que como candidato le validaba el dólar a Mauricio Macri, cuando, si se quiere, lo más aconsejable en términos políticos hubiera sido que esa devaluación implícita la absorbiera Mauricio Macri de salida, porque le entregaba un país con mayor competitividad en el tipo de cambio. Mi interpelación es a no caer en la trampa. Esto lo, digamos, obviamente que hay matices, que hay para discutir de lo que fue, pero no caer en la trampa, porque la última, la tasa de inflación promedio, porque no es que, porque como dice ahí, la tendencial del último mandato de Cristina, ¿cuánto fue? Entre 20 y 25. 25 fue el techo, era entre 20 y 25. Y esto ya lo habíamos hablado, una economía que no estaba cayendo, una economía que generaba empleo, una economía que daba las jubilaciones más altas, la mínima de América Latina, con el salario mínimo más alto de América Latina en dólares. O sea que tenías una tasa de inflación del 20-25, una y elevada, y tensión. ¿A cuánto está la tasa de inflación acumulada enero-octubre de este año? 25. 27. 27. Entonces, ¿y con qué? Una economía estancada, salarios perdiendo entre el 15 y el 20%, jubilaciones perdiendo el 30%. Entonces decís, bueno, entonces el riesgo es Milei, Además, el manejo de las estadísticas, yo veo que dice, bueno, ahora la pobreza es 32% y Alberto tenía 48%. No tenía 48%. ¿Qué mes se toma o qué trimestre se toma como el último mensurable para Alberto? Yo creo que el tercero, porque diciembre te rompe todo. Bueno, ¿cuántos dio la pobreza en el tercero? 32. Es decir, dio lo mismo que ahora. Ahora, en ese momento no había desconfianza en el INDEC. Hoy hay dos razones por las que se desconfía del INDEC. Una por la canasta y otra por la denuncia que hizo la Universidad Católica Argentina, que dijo, ojo que cambiaron la forma de medir. Ni le incorporé, porque ese 27 que te estoy mencionando, en realidad algunos dicen puede ser 5, 6 u 8 puntos más alto. Pero entonces vos tenés que ver la economía. ¿Cómo está la economía con esta tasa de inflación que es elevada? Esta es elevada y la de Cristina es elevada cuando terminó. Pero la economía, tenés una economía destruida en términos económico, social y laboral, y la otra con inmensos desafíos que tenía para adelante. No era que no tenía desafíos. Pero además, siempre le bajamos el precio a las cosas que ocurrieron esos 4 años, ¿no? Yo tenía mucha información de Massa durante el último año. La verdad que cuando él asume, la inflación del mes anterior había sido de 7 y pico, que fue ese mes de Batakis donde todo explotó con Seba Guzmán, qué sé yo. Él la baja a 4 hasta que llega la sequía. Y a partir de la sequía no había dólares, se restringieron las importaciones. Cuando vos te restringen las importaciones, decís, ¿a qué precio voy a importar yo los insumos para producir? No sé, porque está restringido. Eso te pone una incertidumbre que hace que vos marques precios más altos. Eso fue lo que ocurrió durante todo 2023. Fue la sequía más grande de los 100 años, desde que se empezó a medir ese tipo de cosas. Bueno, juegan esas cosas, qué sé yo. Digo, para si va a discutir modelo, no si fue bueno o malo el gobierno, sino, ¿tiene que ser este el modelo? ¿Realmente no hay otra? ¿Tiene que ser este? Ese es el debate. Ese es el debate donde, si querés, el amplio espacio nacional y popular o lo que piensa en otro país diferente, tiene que ingresar. Porque si ingresás en el debate que te plantea la derecha, el inmenso ecosistema de medios de comunicación, de oficialismo y de analistas, bueno, la verdad que pasás primero a debatir otra cosa. Bueno, no lo que está en algún momento el peronismo va a tener que decir si es el peronismo de transformación el que va a proponerse para 2027 o es el peronismo de administración que ha dicho en varias oportunidades, bueno, un ajuste había que hacer, ¿eh? Me parece que ya no hay lugar para el peronismo de administración, ¿no? Bueno, no sé, yo no tengo claro las jefaturas del peronismo. Nadie.
¿Qué van a proponer? Es que es más que el peronismo, por eso yo te mencioné, es más que el peronismo, es todo el espectro llamado nacional y popular que tiene que debatirlo. ¿Pero qué excede el peronismo, el espectro nacional y popular? ¿La izquierda? Tenés corriente del socialismo, corriente... Está bien, pero con expectativa de gobierno, con expectativa todo eso debería de gestión una de poder. alianza, esto es... Tengo una pregunta, Alfredo. Si compra reservas, ¿puede bajar el riesgo país más allá de que la situación siga siendo la que acabaste de describir? Es una de las posibilidades, lo que le dice todos. El mundo de la ortodoxia le pide por favor que compre reserva. Él acaba de tuitear Yo creo que sí, yo creo que ese es el peor problema que tiene para mostrarle al mercado, que no tiene reserva. Claro, en enero tiene un vencimiento grande, grandote. Y si compra reservas y baja el riesgo país, ¿le puede salir en sus propios términos? Digamos, no llegar al 27 como llegó ahora con la lengua afuera. Y va a tener mucho más margen financiero. Lo que pasa es que hay que ver que yo estoy hablando también de la economía real, de lo que pasa. Si puede tener reservas para poder seguir financiando a los 4 millones, depende, 4 millones de argentinos que viajan al exterior, para seguir financiando la compra de importaciones a China. Digamos, bueno, ahí tenemos pero el crecimiento de las importaciones chinas hasta septiembre fue del 67% interanual. Impresionante, digamos. Yo creo que la economía funcionaría mejor con un dólar a 2.000 pesos y ellos ahí podrían ir comprando reservas y la cosa estaría más tranquila. Bajarías el riesgo país y tendrías una economía en un ritmo, a una velocidad más cómoda para moverte. Sí. A esta velocidad estás muy complicado. Milei acaba de retuitear a Miguel Bogiano, que es uno de sus asesores, que escribió una nota en Infobae, Bogiano, donde dice, palabras más, palabras menos, que van a empezar a comprar reservas y cuenta cómo hacerlo. Él dice, es la misma que va a comprar reservas si la economía crece. Claro. Si la economía crece va a haber un incremento de la demanda de dinero. O sea que si hay un incremento de la demanda de dinero, la cantidad de pesos que quiera tener la gente en su el fondo bolsillo. están reculando que la emisión genera inflación. Claro, porque dice que van a emitir pesos, sin inflación. Y entonces ahí no va a haber inflación porque la gente va a querer tener los pesos, porque el riesgo cuca, es lo que no lo dice en esta palabra, hizo que se desplome la demanda de dinero previo a las elecciones. Estaba pensando con esta discusión si administrás o cambiás las cosas, que por ahí los únicos que realmente han cambiado y están en un proceso de profundización del campo popular son los mexicanos, digo por la agenda que trajiste vos, en donde aparece un argentino ahora tratando de joderle la vida a la presidenta de México. Lamento decirles, somos noticia en este momento en México, no por buenas razones. Claro. Estamos hablando con Roberto de Fernando Cerimedo, estratega digital de la campaña de Javier Milei, involucrado en la causa judicial por el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado de Jair Bolsonaro en contra de Lula da Silva, y ahora aparece como uno de los artífices de una convocatoria a una marcha que sucedió el sábado pasado en varias ciudades de México en contra de Claudia Sheinbaum, pidiendo la renuncia de Claudia Sheinbaum, supuestamente convocada por jóvenes de la generación Z. Y digo supuestamente convocadas por jóvenes de la generación Z. Generación Z son los nacidos, nos queda muy lejos, entre el 93 y el 2012, así que nos quedan allá lejos. De hecho, les traje unas imágenes para mostrar cómo detectaron que no eran jóvenes de la generación Z, que incluso esas imágenes se me escapan. Pero bueno, digo supuestamente promovida por jóvenes de la generación Z porque el puntapié inicial lo da un diario mexicano que es El Mercurio, que dice, che, esta convocatoria que están agitando en redes estos supuestos jóvenes, en realidad está motorizada por 8 millones de bots, 8 millones de robots. Bueno, y ahí empiezan todos otros diarios y también algunos usuarios de internet a investigar qué estaba pasando con la convocatoria. Me resultó muy esclarecedor y llamativo un posteo de un usuario que se llama Ajax, que detecta algunas imágenes que las tenemos para compartir. Si quieren las pueden ir mostrando y yo las voy describiendo. Y en estas imágenes básicamente lo que detecta este usuario son la placa 4, la 5 y la 6. Ahí está. Esta banderita, que es una banderita con una calavera, surge de una serie de anime que les gusta mucho a los niños y hoy me contaba una amiga mía, Lara Goiburu, que es mamá de adolescentes, me decía, esto se llama One Piece, la serie de anime. Es hiper famosa
tiene una trama muy antiestado y el enemigo principal en esta serie, el malo, es el gobierno mundial. Por eso es una imagen que han usado muchos jóvenes genuinamente en otros lugares del mundo en donde han caído gobiernos, por ejemplo en Nepal. Bueno, toman esta imagen para llevarla como que la estaban promocionando o que era la imagen de la protesta de los jóvenes de México. Pero además aparecen algunas otras imágenes que tienen que ver, por ejemplo, con un youtuber que fue muy famoso hace unos años, que se llama Luisito Comunica, tal vez lo han escuchado nombrar, igual a mí también se me escapó esta, porque ya no llegué ni a Luisito Comunica, pero que cuando este pibe Ajax lo ve y dice, ¿cómo los jóvenes de la generación Z van a estar usando a Luisito Comunica, que es de hace 5 años, o sea, es viejísimo ya? Y muestra también a qué cuentas de Twitter seguían este usuario que es @generación Z, y son todas cuentas de medios tradicionales, de periodistas de medios tradicionales, de diputados y senadores de partidos tradicionales, o sea, cuentas viejas, cuentas de viejos que seguiríamos nosotros, pero que los jóvenes de la generación Z no van a seguir. Ahí es cuando entra la investigación del gobierno de Claudia Sheinbaum y dice, bueno, vamos a ver qué está pasando acá. ¿Quién está motorizando esto? Si claramente no son jóvenes de la generación Z. Bueno, vamos a escuchar en su conferencia de mañaneras a Claudia Sheinbaum hablando de qué está detrás de esta convocatoria. Habla todos los días, ¿no? Habla todos los días, sí, efectivamente. Esto decía sobre estas manifestaciones del sábado. ¿Quién está promoviendo la manifestación? A lo mejor hay personas que vieron en las redes y se suman porque a lo mejor no están de acuerdo con nosotros, jóvenes. Pero es muy importante que se conozca cómo se construyó la convocatoria a esta movilización y quiénes han ido promoviendo esta movilización para que no utilicen a nadie. Y ahí le da la palabra a un funcionario de su gobierno que se llama Miguel Ángel Elorza, que es el coordinador de la unidad que tiene el gobierno de México para estar atento e investigar cuestiones relacionadas con fake news, con información falsa, con desinformación. Y este hombre empieza a describir cada uno de los integrantes de este entramado y ahí aparecen muchos que nosotros conocemos. Javier Negre, el español de La Derecha Diario, que ¿cómo internacionalizan ellos? Es impresionante. ¿No? Están en todos lados los mismos jugadores. Pensá que hablamos de Bolsonaro, hablamos de Milei, ahora estamos hablando de Sheinbaum y ahora vamos a escuchar también temas vinculados con Chile. Nombra a Javier Negre, nombra a Cerimedo, nombra a otro argentino, pero vamos a ir escuchando a este hombre detallar este mecanismo. Arranquemos por el tape 2. Javier Negre no está solo en Derecha Diario, tiene como socio a Fernando Cerimedo, que es argentino, estratega digital y consultor político, se especializa en desinformación y manipulación emocional mediante bots, redes de cuentas coordinadas y campañas audiovisuales virales. Justamente lo que hemos visto en esta campaña. Y describe algo más de lo que hace Cerimedo para esta convocatoria a las marchas para pedir la renuncia a Sheinbaum en el tape 3 de la siguiente manera. Agustín Antonetti amplificó las etiquetas narcopresidente y narcocandidata en 2024. Opera como difusor digital en campañas antiizquierda en redes, amplificando mensajes de Cerimedo y Milei. Es especialista en narrativas emocionales de indignación y libertad con gran presencia en X. Este Agustín Antonetti que menciona es de la Fundación Libertad de Rosario, así que ahí tenemos otro argentino involucrado. ¿Quién los contratará, para hacer estos trabajos en distintos lugares del mundo? ¿No será esa asociación de libertad donde va Milei? La CEPAC puede ser, aparece claramente. ¿Quién lo centraliza? ¿Quién, ¿no? Claramente esto está centralizado. Está Cerimedo un día en la calle y dice, che, vieja, ¿por qué no vamos a México? Claro. No está aparece una fundación que se llama Fundación Atlas, muy cruzando todo esto, pero está vinculado con la ultraderecha global, con todo este entramado. Déjame leerte porque cuando aparece todo esto a la luz, se mete el diario El País de España a mirar qué está pasando con esto y hace la conexión de Cerimedo, golpe de Estado en Brasil, Cerimedo, campaña de Milei acá, Cerimedo, la marcha contra Sheinbaum. Y mira lo que detecta El País. Dice, Cerimedo está hoy retirado de La Derecha Diario, aunque aún es socio fundador, y rompió con el gobierno de Milei disconforme con la deriva comunicacional de la Casa Rosada.
quien quiera contactarlo personalmente debe viajar a La Paz, Bolivia, donde oficia como asesor de comunicación del nuevo presidente Rodrigo Paz. Ahí hay un dato, a ver, yo lo cuento siempre, Cerimedo en los primeros meses en Casa Rosada entraba y salía de los despachos, abría y cerraba las puertas. Sí, sí. En varios lugares lo vi. Después se enojó, me consta que estaba peleado. Después se peleó y no lo vi más. Te cuento no lo vi nunca más, una actualización. Nosotros lo hemos entrevistado en Palo y Zanahoria a Cerimedo y estábamos trabajando una nueva entrevista, lo estamos haciendo de hecho. Las últimas comunicaciones con Cerimedo... Perdón si te afecté la gestión. No, al contrario, las últimas comunicaciones con Cerimedo fueron, dennos unos días que estamos con el proceso electoral de Bolivia, sí. Esto de México para mí es novedoso, y quiero agregar una cosa también, desde mi punto de vista, probablemente haya tenido que ver este episodio de México en la demora o en la imposibilidad de hacer esta entrevista, pero hay otro factor que no es menor, que es el involucramiento directo que tiene Cerimedo dentro de la causa Andis, que es a través de su pareja, de su esposa, sí. que fue número 2 de Españolo durante mucho tiempo y que se sale de la estructura de la Andis inmediatamente antes de que estalle el conflicto, antes de que estalle el escándalo por los desvíos, por el 3% de Karina Milei, etcétera, etcétera. Es decir, también ahí hay una discrepancia, si se quiere decir. Entiendo que existe esa discrepancia en el plano digital y entre las huestes estas que están, la Fuerza del Cielo por un lado, la comunicación, etcétera, etcétera. Pero no es menor este aspecto, que creo que también incide en el corrimiento y en la decisión de Cerimedo de irse a Bolivia a trabajar por este tema, en las repercusiones del caso Andis. De hecho, él termina confirmando en sede judicial que él había escuchado en otros momentos a Españolo decir lo mismo que porque decían la los Casa audios. Rosada fue la primera persona que le dio validez desde el ecosistema libertario a los audios de Españolo, que el propio Españolo ahora está tratando de controvertir diciendo que son inteligencia artificial. Tuvo que salir a despegarse Cerimedo porque fue la primera persona nombrada en Casa Rosada del posible difusor de los audios, porque decían, che, ¿quién difundió esto? Al primero que nombran, que él después sale a desmentir y a desmentirme, porque yo lo puse en una nota, salió a desmentir públicamente, me tuiteó, me dijo, no, yo no tengo nada que ver, bla, y a los días va a declarar, también medio como atajándose por esto que se le venía. Ahora, es impresionante cómo termina siendo un engranaje central de una maquinaria global que está operando en contra de gobiernos de progresistas o de centroizquierda. También algo que, bueno, es súper larga las mañaneras de Claudia Sheinbaum, entonces otra de las cosas que contaban es cómo Cerimedo operó en contra de la nueva constitución de Chile en redes sociales y también diseminando informaciones falsas sobre Boric, sobre Gabriel Boric. Bueno, aparece Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, México. Es impresionante. Me parece central esto que estás diciendo, más allá de lo de México, el hecho de entender que esto es global y que tiene una relación global, ¿no? Y son países donde Estados Unidos también está queriendo al menos generar controversia, porque todos los países que estás nombrando son también esto, ¿no? Donde están intentando poner un pie a Estados Unidos o todos al dicen mismo tiempo... Sí. No, las embajadas de Estados Unidos, yo siempre estoy tentado a decir la embajada de Estados Unidos como si fuera un ente único en la Argentina. Las embajadas de Estados Unidos son siempre las terminales nerviosas de todas estas movidas. Operan siempre igual. Javier Negre, español, que es uno de los dueños de La Derecha Diario, va a todos los países a hacer videos, a molestar a la gente. Digo, fue a Uruguay en las elecciones de Uruguay también. Llama la atención como tiene acceso Javier Negre también a ciertas personas. Me acuerdo cuando vinieron funcionarios muy importantes de Estados Unidos acá a Argentina, Javier Negre, como, entre comillas lo digo, como periodista, tenía ingreso a lugares que no tenía ingreso ni altos funcionarios del gobierno, que a mí en Casa Rosada me decían, no sabemos cómo entró Negre ahí. Altos funcionarios del gobierno me decían, no sabemos qué hace Negre ahí porque no pudimos entrar nosotros. Es que forman parte de esa derecha internacional que indudablemente está empoderada. Quiero ir a otro tema de la ultraderecha, que me parece que es una de las características de la extrema derecha, que es este terraplanismo que se da en varios planos, y uno de ellos es que son antivacunas. Entre las cosas peligrosas que tienen, en parte crecieron por eso, ¿no? Porque en la época de la pandemia hacían campaña antivacunas, empiezan a aparecer legisladores, empiezan los legisladores invitar a especialistas para que vayan al Congreso.
Todo el cuidado sanitario, vieron que salió el tema de que creció la cantidad de casos de sífilis. Sí. Y la Sí. verdad que el año pasado se empezó a cortar la distribución de profilácticos, digo, no es muy difícil. Ahora la retomaron, es una de las únicas medidas que retomaron, viste que la otra vez hablamos del Planenia. Es que sale un poco más caro curar la sífilis que Claro. comprar profilácticos, ¿no? Claro, entonces se dieron cuenta, parece, de eso, Claro. pero como decías, yo creo que, no sé si esto está dentro de la campaña, de la batalla cultural que lleva adelante el gobierno, porque no sé si les sirve que de repente salgan los antivacunas, que se identifiquen como libertarios y digan las cosas que están diciendo. Porque... Lila Lemoine dijo hace poco otra vez que la Tierra no es redonda. Lo dijo en la volvió tele. sobre ¿De verdad? el tema. Sí, sí, lo dijo hace poco. sí, pues parecía que estaban escondidos, pero en realidad están ahí. Lo y es un dicen, poco lo como- que viste se que está ella va viendo. todos los días a la Nación Más y uno la ve. Sí, otra vez. Ahora sos gobierno. Sí, lo paradójico es que en algún punto salieron de nuevo, como decíamos, los antivacunas que estaban escondidos a partir de una medida del gobierno. Porque el gobierno lanzó ayer una nueva herramienta digital para que las jurisdicciones puedan monitorear la cobertura de vacunación, del calendario de vacunación. Está bien eso. Eso está muy bien. Hay que decir también que recortaron a un 30% el personal de la dirección de vacunas el año pasado también. Pero bueno, se dieron cuenta que los números estaban siendo preocupantes. Hay enfermedades que están volviendo, decías el sífilis. Ahora, el coqueluche, que la verdad que tuvimos que buscar a ver qué era, es la tos convulsa. La famosa tos convulsa está volviendo de forma dramática. La Ayer gente se moría de mismo. esa tos convulsa hace Sí, 100 años. es que hay muertes ya. Claro. Lamentablemente ya hay muertes, encima es una enfermedad que afecta sobre todo a los nenes Los más niños. chicos, claro. Entonces, ¿qué pasa? El ministro de Salud, Lugones, anuncia este monitor de... Bueno, ahí tenemos lo de los casos de coqueluche. Se anuncia este monitor de vacunación y automáticamente aparecen un montón de libertarios en las redes sociales intentando inclusive dar a entender que es cool no tener vacunas. Y acá quiero hacer un punto, ¿no? Me parece que no hay discusión. Me parece que pueden llegar a decir que la Tierra es redonda y que se queden en su casa debatiendo, pero hay una cuestión de salud pública. Acá no deberíamos ni siquiera darles difusión. Por eso preferimos hablar de estas cosas, de lo que está pasando. No, que y el que es no muy vacuna a preocupante. su hijo pone en peligro a tu hijo. Sí. Claro. Bueno, fíjate, Querés convivir en comunidad, tenés que vacunarte. claro, es que son dramáticos los índices realmente. No se llega en algunos casos ni al 50% de la cobertura de vacunación. Ahí estamos viendo ¿Se que... acuerdan que en el COVID decían tienen que llegar al 70% Sí. para lograr inmunidad? Claro. Cuando el 70%... Bueno, esto es para todas las enfermedades. Sí. Bueno, Argentina está atravesando un brote con 3 veces más casos que el año anterior de coqueluche, por eso estamos viendo el gráfico de la Sociedad Argentina de Pediatría, y hay 5 niños fallecidos ya. Qué Las provincias Es más increíble afectadas... que no hay campañas del gobierno. Cero. De nada, no, de no nada, ves, de vacuna nada. a tu pibe. No. Por eso es raro, pero al mismo tiempo tiene una razón de ser que ahora saquen este monitor de vacunación después de que se No fueron tiene- no hay también un publicidad montón oficial. de médicos. Claro, Claro. bueno. No, sí. Pero Pues si cambiaron la sarampión forma de también, votar, cambiaron la sarampión. forma de votar y no sabemos ni cómo votar. A mí me han llamado este gobierno más de una vez para pedirme si yo podía publicitar determinadas cosas gratis, ¿no? De ANSES, de PAMI, que yo porque lo necesitan, y uno le dice que sí, ¿cómo no voy a avisar que Es un está pasando? servicio, que está- claro. Pero parte de la publicidad oficial es para eso, Sí, para claro, que sobre difundan todo, eso, claro. El monitor está buenísimo y también en un punto es como, bueno, para que ustedes se den cuenta, les dice a las provincias o las jurisdicciones, para que ustedes se den cuenta cuál es la situación, porque en definitiva siempre está esto detrás de háganse cargo ustedes de esta situación. Pero quiero repasar algunos números que son muy preocupantes, decíamos de la tos convulsa, pero en general casi todas las vacunas, ni las embarazadas se están vacunando. Eso es lo que está pasando ahora. Tenemos en la placa 5... Estamos volviendo a la Edad Media, ¿no? Evidentemente. Ya, sí, no Por es nada eso más que la decía, dirigencia. no Hay una abramos cosa poblacional. Sí. Por eso decía esto de no abramos el debate. Me parece Hay un que montón es de mejor cosas que vos hablar estás de en una esto. reunión y se empiezan a discutir. Yo no puedo discutir. Se Claro. discutió hace 200 años. No puedo volver a discutir. Yo estoy con ustedes, pero a la vez tenemos que volver a discutirlo. Porque, Tenés ¿qué que volver a vas a discutirlo, hacer? claro. Hay que Sí, volver a es dar los terrible. argumentos, hay que volver a dar los números, hay que volver a explicar qué pasó. Porque también dicen, ven que las vacunas no eran necesarias y ya no hay sarampión. No,
No es por así, las vacunas, es no por hay las sarampión. vacunas. Yo con el macrismo debatimos lo mismo. Bueno, sí, son justamente Tengo los un que déjà salieron vu con a el la macrismo, que calle también subieron los casos de sarampión en su momento. Subieron los casos de sarampión en su momento y ahora tenemos al menos esto de la tos convulsa, pero el riesgo está para otros tipos de enfermedades, porque hay algo muy básico, ¿no? Que creo que lo aprendimos todos con el COVID. Tiene que haber inmunización. Vos Claro. no estás pensando en la persona que tenés al lado si no te vacunas. No es solamente que vos no vas a contraer la enfermedad. Tenés que pensar en el otro. Ahí es donde yo digo que me Hay que parece frenar a cerrar. ese virus que ya no pueda pasar Sí. a otra persona. Y para eso tenemos que estar una buena cantidad vacunados. Claro, fíjate los datos. Lo leo desde acá porque no llego a ver. La triple viral tenía una cobertura del 90% y cayó al 46%. No, es impresionante ese dato. O sea que a los bebés, a los niños no lo están vacunando. No los están vacunando. No es que bajó 1, 2, 3. Ojo que la falta de campañas es muy importante, ¿eh? Vos estás viendo la tele, ves la campaña, che, mira, hay que vacunar a Ricardito que no lo vacunamos. Las campañas territoriales, cuando iban a los barrios a vacunar directamente. Hay otras 2 vacunas que están por debajo del 50%. La poliomielitis, el refuerzo de los 5 años, era del 88% de la cobertura y pasó el 47%. Terrible esto que estás contando, terrible. La triple bacteriana, y acá hago hincapié porque la triple bacteriana es justamente la que previene la tos convulsa, que hoy se llevó a 5 niños y que se da a los 5 años. 88% era la cobertura, cayó el 46%. La vacuna contra el VPH era del 55% en mujeres. Acá hago un paréntesis, es una vacuna que, si bien está incorporada al calendario, no es de estas, si se quieren, básicas. Entonces era del 55%, por eso digo que era un poquito más baja ya de por sí la cobertura, pero bajó también al 51%. De nuevo, esta DTPA es la que se da después para la tos convulsa a los 11, 82% a 54%, son números dramáticos. Por eso digo, basta con esto. Me parece que acá hay que poner un freno. ¿Por qué van al Congreso a hablar, abrir un yo debate? lo veo más como consecuencia de que el Estado no está haciendo publicidad que esos discursos que son aislados, me parece, ¿no? Antivacunas. Sí, y hubo una moda hippie en un momento también, no solo porque yo a lo mejor identifico de antivacunas libertarios, pero también hay algunos, le voy a poner entre comillas, hippies, con muchas comillas. Hubo una movida hippie naturalista, muy posmoderna, los últimos 10 años, naturalista, no vacuno a los nenes, bla, digo, los que tuvimos hijos, yo tengo un hijo de 10 años, y me comí este mambo en su momento. Le voy a decir así, que amigos no lo vacunes, o no vacuné a mi hijo, me fui a ver una playa a Ecuador, tengo amigos así. En algunos lugares de buen poder adquisitivo, gente que vive en barrios cerrados y demás, terminan optando por educar a sus hijos en establecimientos, si se quiere, educativos muy costosos, pero alternativos del sistema oficial, porque para entrar al sistema oficial educativo vos tenés que tener el calendario de vacunación completa. Claro. Entonces, ¿dónde te dejan educar a tu pibe si vos no lo vacunaste? Que no es una cuestión acá de segregación ni mucho menos, es proteger a todos los nenes que están en el aula con el pibe y que no lo dejen entrar al chico, no por una cuestión de segregación, sino por cuestión de que es un peligro que no tengan la inmunización mínima, elemental, para protegerlo. Entonces van a establecimientos alternativos, a establecimientos donde la educación, los tipos de educación son new age. Una pregunta que no... Para recibir la asignación universal por hijo, ¿no tenías que presentar, digamos, el certificado de escolarización? Sí, de escolarización. Y también, o sea que no están controlando nada. Por eso digo, están en las dos puntas, Alfred. No, pero están en la punta del poder adquisitivo más acomodado y en las puntas más complicadas. No, porque el Estado no lo controla. Si no, Qué política de Estado esa, ¿no? Claro. Bueno, tenés que estar vacunado para Claro. Y te agrego algo que están viendo los que están investigando qué está pasando con esto, que es que parece que los pediatras y las pediatras no están enfatizando lo suficiente la importancia de la vacunación. Porque se encuentran con papás y mamás que dicen, no, mejor no, qué sé yo, y prefieren no confrontar, no porque sean antivacunas ni nada, pero bueno, la situación social es difícil, la interacción. Vieron que ahora hay muchísimas profesiones que se venden en Instagram.
Sí, ¿no? se transforman en influencers. Claro, y que hay ahí gente antivacunas, porque hay muchos médicos, claro, vos no vas a cualquier médico en general, tratás de que alguien te lo recomiende ese médico. A mí me contaba mi médico que ahora la gente le discute todo, porque escucha a un influencer que nadie sabe quién carajo es, claro. y dice, no, pero a mí me dijo que la pastilla para la presión no mejor no la tomé más. Y el tipo tiene que volver a explicar lo mismo, y qué sé yo, bueno, por el tema de las redes sociales. Hay pediatras que se bajan de esa y dicen, bueno, Ya qué sé está, yo, mejor vacunalo, pero Sí. si fueran más enfáticos, tal vez también. Sí, yo no me olvido también que estamos frente a la temporada de verano. Y el año pasado tuvimos un problema con el dengue muy importante. Ya está un aumento. Y si hay algo que te dicen en general los médicos es que el recontagio de dengue, es decir, aquella persona que tuvo dengue en una temporada y vuelve a tenerlo la segunda oportunidad, es directamente muy peligrosa. Sí, sí. Entonces, la ausencia de vacunación para aquellos que ya sufrieron dengue es una llamada de alerta, creo que demasiado severa. Pero esto es peor, estamos hablando de enfermedades básicas, estamos hablando de tos convulsa. Claro, Yo tos creo convulsa, que en mi vida había sífilis, escuchado, Por eso que lo es leía. la Edad Media esto. Claro, por eso digo, es todavía más retroceso. Déjame repasar 2 datos más porque Dale. decía que ni las embarazadas tampoco se están vacunando, porque para el virus inicial respiratorio, que es una de las vacunas que tienen que darse las embarazadas, está en un 67,8, es bajo, teniendo en cuenta lo importante que es, y la DTP en gestantes también es del 69%. Y en la placa 8 tenemos lo que decíamos, ¿no? Porque por un lado el monitor, vuelvo a decir, está buenísimo. Pero fíjate lo que pasó hace unos meses, ¿no? Echaron al 30% de la dirección de vacunación. Acordate cuando hablábamos también del HIV. Bueno, fue en ese combo, cuando se ajustó la dirección de VIH, también se ajustó en lo que tiene que ver con la dirección. Y estos son los que controlan también, porque sobre todo la dirección tenía dentro de sus funciones controlar las campañas de difusión, los calendarios de vacunación. Ese era el equipo responsable de que las vacunas lleguen también a cada rincón del país, básicamente para protegernos. Pero recién decías, ¿no? Los libertarios están saliendo y... No, además es una época en donde vos podés decir cualquier cosa. Claro, ahí está. Hay No hay ningún impunidad problema. total. No hay ningún problema. Sí, pero hay momentos en donde quedan, me parece, en offside, diría, ¿no? Me imagino que vieron la entrevista que circuló ayer. En el tape 1 lo tenemos cuando Jairo entrevista a una diputada antivacunas y termina asumiendo esto. ¿Vos estás en contra de la ley de vacunación? Como congresista te pregunto. ¿Vos vas a promover...? Obligatoria y compulsiva, sí. Estoy en contra. Obligatoria y compulsiva, sí. Porque vos tenemos que tener, y eso va en contra también de la misma ley, de leyes que hablan de nuestra libertad. ¿A qué te dedicas vos, Marilú, ahora cuando dejes el Congreso? Yo vengo de la parte privada, al campo, a la ganadería, y tengo una maestría en turismo, tengo un complejo turístico en Chaco, así que vivo del campo. ¿Y a las vacas las vacunás contra la aftosa? Esa parte se dedican los veterinarios y todo así. Ah, bueno. Nosotros estamos erradicados, Argentina está erradicada de aftosa. ¿Gracias a qué? Gracias a la vacuna. ¡Qué grande Jairo! Un aplauso para Jairo. Sí, la verdad que estuvo muy bien. Un aplauso para Jairo. Muy bien. Porque es eso, ¿no? Ahora está este cuentito de la libertad y si eso... No aguanta en un minuto. No pueden. Pero bueno, así todo van a estar debatiendo en el Congreso la semana que viene. Como la muchachos. tos convulsa estaba Sí. erradicada por las vacunas, como cada una de las enfermedades que mencionas. Es autoritario decir que en espacio del Estado no puede generarse ámbitos de este tipo de debate, o tiene que ser aceptado. Digamos, que si quieren hacerlo en el sector privado o en una librería, en un salón, pero ofrecer espacios del Estado, sí. institucionales, no sé, pregunto, me No, genera yo duda. coincido. Todo está en debate. Inicialmente pero en me el cruza decir que no, relativismo- pero por ahí, no sé, el tema de la democracia o la libertad, pero ¿por qué en un espacio institucional del Estado algo que va en contra de la sociedad, que en contra del colectivo y de la salud? Yo estoy pensando, estoy claramente en tu vereda, pero
una regla de ese tipo hubiera impedido que el Congreso debata, no sé, el aborto legal, el divorcio, el matrimonio gay. ¿Quién define qué cosas se pueden y qué cosas no? Por eso le decía a Agus, a mí también me da fiaca volver al debate. Pero estamos en tener que volver a dar el debate otra vez. Argentina votó un presidente que... Bueno, ahí hubo un debate, en 2 minutos la dejó. Sí, no es fácil también, ¿no? De desarmarlos, porque ves los números y quién puede decir. Pero reaccionó muy después de rápido, esto. Jairo. Argentina votó un presidente que es antivacunas, claramente. Pero sí. Milei, cuando le preguntaron en su momento, ¿se vacunó? ¿Estaba vacunado? Se vacunó contra el COVID. Pero hubo también toda una escena de si decía que se vacunaba o no se vacunaba, porque Igual, su propia representación política estaba en la calle y eran los antivacunas. pero en ese momento. Acá, en su momento, en medio del COVID, TN hizo una campaña antivacuna. Sí, también. Pero en el caso de los libertarios igual es ridículo. Formosa. Patricia Bullrich. Formosa, digamos, lo Patricia quebraron. Bullrich fue un pilar de la quema de barbijos, de la promoción de la apertura de las Pero restricciones. a la vez, cada vez que sale un debate sobre la pandemia dicen el vacunatorio VIP, los que es, o sea, es como que ellos no quieren las vacunas, pero a la vez les molesta que otra gente se haga las vacunas. ¿Por qué te diste antes que yo ese veneno? Me robaste mi vacuna, pero vos no la querés. Claro. Es estar en contra por estar en contra. Es estar finalmente. en contra por estar en contra. El tema es que no nos afecte al resto, Que discutimos ¿no? cosas como si hay que hacer obra pública o no. Yo no sé. Claro. Miren, yo digo, siempre, yo vivía en Talar y Talar era como si viviera 300 kilómetros porque no existía la Panamericana, no la nueva, la vieja no existía. Entonces, la verdad, o sea, estabas cercado. Para ir a Mar del Plata había una mano sola. La cantidad de accidentes de tránsito que había cuando había además de que tardabas 12, 14 horas para llegar a Mar del Plata en la temporada, la cantidad de accidentes, la gente que se moría de eso. Empezaba la temporada y el tema era cuántos accidentes tenías en la Ruta 2. Exactamente. La Ruta 2. Y bueno, ahí el Estado fue evitándolo de distintas maneras. Y ahora tenés que volver a discutir todo, qué sé yo, ¿no? ¿Para qué querés otra ruta? Las rutas están rompiendo, está habiendo más accidentes. Creció otra vez, viste que habían bajado en los últimos 20 años la cantidad de muertos por accidentes de tránsito y otra vez estamos en un máximo histórico. Sí, necesitamos que los 4 o 5 que están timbeando, que sigan bien, que estén bien. No importa la obra pública, la vacunación, necesitamos que los 4 o 5 que están con la computadora Pero ahí... el carry trade funciona. Claro, sí, necesitamos eso. Pero sí, grandes sí. empresarios te dicen, no, Roberto, lo importante es el rumbo. Y vos decís, no, pero están muriendo los chicos. No, pero lo importante es el rumbo. ¿Qué sé yo? Porque los hijos de ellos también viven acá, digo. Es una gran ficción de todo el debate. Por ejemplo, Bueno, además de que el rumbo, como vos empezaste en la nota, siempre está en duda, ¿no? Sí, por ejemplo, todos los títulos, todos, y si te preguntan, ¿cómo fue el resultado fiscal del último mes? Claro. Superávit, ¿no? Todo. Yo te diría que no. Todos te dicen superávit. Claro. Empiria sacó, le dice, no, ¿sabes que no fue superávit? Claro. Fue un déficit del 2,3%, porque hay toda una cuenta... Por la que capitalización de los intereses. que no la ponen. Entonces, pero todos dicen, hay superávit fiscal. Incluso todo el mundo empresarial que dice, no, el rumbo. Todos ¿no? nos hacemos los tontos, parece, ¿no? Todos hacemos como que no está ocurriendo. Se finge demencia permanentemente. Absolutamente. No. Bueno, esta idea de que para el gobierno, del presidente para abajo, la devaluación del 118% de Luis Caputo no cuenta. Sí, claro. Bueno, ahí viene el descalabro de los jubilados, sobre todo. Pero por eso digo, nunca se repuso eso. El número que por sí solo, voy a tirar, espero que no me mate Alfred. Vamos a ver. El número que por sí solo probablemente más descalabro haya generado en la macroeconomía argentina en lo que va de la gestión de Javier Milei, no lo computan para la gestión de Javier Milei. Claro. Que es ese 118%, el 25,5% de inflación que derivó inmediatamente después, la ruptura de todos los contratos, del corrimiento de la tarifa de servicios decía, públicos. júzguenme desde Claro. el 30 de junio del otro año, Sí. y después ahora dice, júguenme hasta el 30 de junio de 2019. Sí, en agosto había terminado mi gobierno económico. Achicó su Lo mandato, dijo. Macri. Bueno, chicos, nunca sintieron que estaban medio ahí chocados un poco. No me juzguen. Reivindico al que dice te toman por boludo. Sí, te lo iba a decir ahora. Es como en la pareja cuando uno dice, no, yo ya... El remate. Ya estábamos vivíamos juntos. Yo pero ya hice el estábamos duelo antes, separados. ¿viste? Cuando te dice, yo ya hice el duelo antes, ya estamos separados, pero
pará, no me dijiste nada. Dicen que las mujeres hacen el duelo Sí. antes, ¿no? Y no te avisan. Son ustedes los que hacen. No se dan cuenta. No quería hablar de género para no meterme en quilombo. Por favor. Yo la mina, ¿viste? Yo la mina. Bueno, ya nos estamos yendo, nos dejamos en buenas manos. Ya llega Adrián Murano y sus verdades afiladas. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo a todos y a todas. El Destape 1070. Radio y punto.